Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, este es vuestro programa, diariamente de 8:30 a 10 de la noche, o lo que es lo mismo, de 20:30 a 22 horas, Andalucía Debate. Debatimos sobre los temas que interesan a Andalucía. A veces son temas estrictamente que ocurren en el suelo de nuestra comunidad y otras veces pues lo que pasa en el resto del país o incluso en el resto de Europa o del mundo. Europa nos influye, nos interesa, nos acongoja, nos preocupa y la verdad es que ellos también parece que están preocupados por nosotros, pero a lo mejor un poquito menos. Fijaos, vamos a empezar por los mail. Hay uno que nos envía José Jiménez Soria, pero hay otro, este lo voy a dejar para el final, porque hay otro que nos lo envía nuestro querido Miguel Ángel Ruiz, de la Unión de Consumidores. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Buenas tardes. Muy buenas. Ahora vamos a presentar al resto, pero a mí me gustaría que hablaras de ese mail que nos has enviado, que tiene que ver con desahucios y con Andalucía. Sí, con una nota de prensa que emitíamos a nivel andaluz, donde nos preocupamos precisamente por lo que venimos hablando en este debate en diferentes ocasiones, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial daba unas cifras esta semana. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de desahucios, 3.300 aproximadamente en el primer trimestre del año 2012, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de 3.300 dramas que se producen, que no solo perder la vivienda, sino es seguir debiendo a la entidad financiera que nos ha dado la hipoteca en muchos casos. Y muchas veces se habla de macroeconomía, de prima de riesgo, de tipos de interés, de rescates, pero el rescate real es el que necesitan muchos ciudadanos, esos 3.300, por ejemplo, que en este primer trimestre de año pues han tenido auténticos problemas, ¿no? Y lo malo es que la cifra sigue creciendo, con lo cual más problemas todavía. Auténticos dramas. Gracias por enviarnos esa nota de prensa que emitía la Unión de Consumidores, de la que tú eres vicepresidente. Bueno, vamos a presentar ya a don Guillermo Ríos. Don Guillermo. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes. Bien todo. Bien todo, hombre. Hoy acordándonos que habrá mucho Santiago por Andalucía, que hoy es la festividad de Santiago Apóstol. Mucho Santi. Mucho Santi. Santi, a los amigos de Santi, ¿qué pasa? Santi. Y los Santi celebran hoy el patrón de España, por cierto. Día grande en una preciosa localidad que es Santiago de Compostela, Galicia, que es una tierra fantástica. Y que dentro de lo que cabe, que está al punto del día ya a punto de terminar, bueno, pues que con todo lo que está cayendo bueno sobre los desahucios es realmente tremendo, lamentable, es un drama terrorífico, pero lo peor de todo, Miguel Ángel, es que nos llegamos, y compañero también Agustín, nos llegamos a acostumbrar. Nos llegamos a acostumbrar a ver noticias de cómo se les despoja de un techo, ya puede ser la vivienda más o menos pequeña, de un techo, una familia, que se queden en la calle. Y eso, desgraciadamente, el escudo que nos estamos creando, la costra que nos creamos alrededor, porque todo te encallece en la vida, sí, y todo crea callos. Y evidentemente ya casi te sorprende y no te toca de cerca, pero no llega ni a asustar ni, por supuesto, yo creo que a entristecer. Son tristes noticias esas. Sí, porque ¿qué hemos hecho mal? Muchas cosas, seguramente, para que haya 3.000 y pico andaluces que se quedan sin casa y en una situación de desamparo. Algo no funciona. Algo no funciona y yo sé que la gente lo sabe. De ahí que haya pues ese nerviosismo, esa especie de tensión, esa especie de algo tiene que cambiar. Pero mientras, Agustín, otros muchos siguen viviendo magníficamente bien, ¿vale? A costa precisamente de esas familias que han perdido su techo. Parece que como si con ellos no fuera el tema, y hablo de gobernantes, ¿eh? Parece que con ellos la cosa no va, esto no es un problema nuestro, nosotros no hemos hecho nada. Sí, parece que forma parte del paisaje, ¿no? Sí, que eso forma parte de... Bueno, eso lo sabía siempre. Es una cosa normal que viene ocurriendo y bueno, que son consecuencias de... No, mire usted, eso cuando se toca el tema de una familia que pierde su techo, eso hay que parar detenidamente y analizarlo exhaustivamente. Permitidme que os presente, que salude, porque hace ya un montón de tiempo que no estaba con nosotros don Mauricio Navascués. Muy buenas. Mauri, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Qué alegría. Contento de volver. Qué bueno. Vuelvo con los calores. Te hemos rescatado, sí, porque andas metidos en otras lides, que por cierto, felicidades porque creo que te va muy bien. Muy bien, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal la familia? Muy bien todos, vale. Muy bien. Las niñas pequeñitas ya creciendo. Qué bien. Ya empieza a decir papá. O sea, que para mí dice papá. Claro, dice papá perfectamente. Y Mauricio a veces, así por lo bajo. Habla hispano-japonés. Hispano-japonés. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa. Bueno, Mauricio, la situación, ¿cómo has seguido, supongo, ¿no? Lo que está pasando en tu querida Andalucía y nuestra querida España? Estos 3.000 más los que había antes, cuando vean que tienen que pagar más por las cosas, se acordarán de los bancos que no
que no les han dado un margen, ¿no? Se acordarán de los gobernantes que están tomando medidas para que se pueda salvar a los bancos y que se acordarán de los gobernantes que están tomando medidas para salvar a los bancos, pero no a las familias. El rescate siempre es para los que tienen y no para los que no tienen. Aquí se rescata a los ricos y se hunde a los pobres. Sí. Así de simple. Así de simple, así de sencillo. Vamos a hablar, ya sabéis, siempre en este primer bloque hablamos un poco de eso, ¿no? De la situación, cómo están las cosas ahora mismo. Y lo vamos a hacer. Después vendrá Almudena y más tarde pues escucharemos llamadas que habéis tenido el acierto de hacernos. Por cierto, una cosita, Agustín, perdona que te interrumpa. Adelante. Ya pensando en esta cuestión de la vivienda, mientras desahucian en Andalucía gente que, hombre, matemáticamente es lógico. Si no puedes pagar, pues lo que pasa es que tenemos que buscar la fórmula porque esto se ha generalizado. Pero yo me pregunto cómo se come que luego haya políticos con casas en Madrid, parlamentarios, diputados, cobrando 1.800 euros en dieta por estancia allí, ¿no? A pesar de que tienen 3 casas en Madrid. Por ejemplo, el ministro de Hacienda. ¿Ah, sí? Sí es. Es un dato que nos acaba de dar Mauricio. Don Orlando Blanco. Muy buenas. Orlando, ¿cómo estás? Como siempre, he hecho un gentleman, vienes como un San Luis. Bien, bien, sí, es que me he puesto el uniforme de televisión. Yo después me pongo el uniforme de ecologista, o sea, según el momento. ¿Cuál es el de ecologista? El de ecologista es un pantalón vaquero con muchas manchas, unas zapatillas muy cómodas, una camisa de cuadro o lo que sea para ser visible. Lo del desahucio es impresionante lo que sucede, ¿no? El otro día escuché el problema de que aumentaban las enfermedades psíquicas, depresiones, ansiedades, indiscutiblemente cada vez aumenta más, porque es que estamos medicalizando el entorno diario, todo lo que problema es la medicina. Por lo tanto, yo creo que en realidad hasta cierto punto la sanidad, cuando hay recorte en la sanidad, digo, no, es necesario que la sanidad aumente porque los problemas, en este caso de este debacle económico, van a aumentar. Y es peligroso de que la medicina en un momento determinado que los problemas se medicalicen, porque el sistema sanitario, que yo lo he donde hace 45 años que ejerzo la profesión, ya estoy jubilado, pero que he conocido algo con necesidades, pero no medicalizado los problemas. La gente normalmente resolvía sus problemas, casi eran autosuficientes. Ahora, todo este problema que se presenta de decaimiento, tal, son depresiones, ansiedades. Prueba de eso de que los enfermos mentales han aumentado casi en una cantidad de 40 o 50%. Y además, hablando, si me permite lo que comentas, efectivamente es cierto, porque hay otro problema de los muchos que se radicalizan en época de crisis. Pero hay uno que se está radicalizando de forma realmente preocupante, siempre ha estado ahí y seguirá existiendo mientras exista la humanidad, que es el tema del alcoholismo. Yo tengo en mi programa una sección semanal que le brinda mi empresa a ARCA, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, y realmente sorprende las cifras del aumento progresivo y además alarmante de problemas de alcoholismo de personas que dentro de esa desesperación ya en la que se encuentran muchísimas familias, desgraciadamente, muchas mujeres, más que hombres, están cayendo en la triste enfermedad, porque es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que es el alcoholismo. Y todo eso, como decía Orlando, médicamente tratable, evidentemente, porque es una enfermedad, pero preocupa porque a lo mejor cada enfermo que cae en depresión, que se recupera, son 3 los que se sumen en esa terrible depresión, y por cada 2 alcohólicos que se rehabilitan son 5 los que entran en esa terrible espiral también, que destroza no solamente organismos, destroza lo peor, que son vidas y familias. Y lo malo de ese tipo de enfermedades es que son crónicos, son para toda la vida. Es como el fumador dice, ya he dejado de fumar hace 7 años, yo he dejado de fumar a 8 o 9 años. El olor del cigarrillo me encanta, o sea, yo quiero decir que en un momento determinado no cojo el cigarrillo, quizás a lo mejor por miedo a volver a fumar, aunque no he sido un fumador de un paquetillo, pero que quiero decir que ese problema, comprende, se convierte en una cronicidad. No nos curamos, la gente con depresiones, ansiedad y esas cosas, saben cuál es su enfermedad, se le debe enseñar cómo es su enfermedad, porque de vez en cuando se cae, a lo mejor 24 horas, pero vuelve otra vez a renacer si no la conoce al médico que te creó. Lo que estaba hablando Guillermo justamente nos da buena cuenta nuestro querido Alberto Matilla. Alberto, un abrazo desde aquí de todos tus compañeros, un beso a Isabel.
y a esos niños que están por venir. Sí es cierto que cada vez ahora mismo se ve que hay un aumento en las crisis, pues eso, el alcoholismo, todo tipo de enfermedades adictivas, ¿no? Daños colaterales de una situación que nosotros no hemos buscado, evidentemente, ningún ciudadano hemos buscado esta situación, pero son daños. Daños de los que te pones a pensar, porque hay una frase que a mí me encanta de Alberto, que forma parte también de mis tertulianos, y Alberto dice: hay que pensar en las personas, efectivamente, y las personas vamos a ser, algunos en mayor medida que otros, vamos a ser los auténticos, las auténticas víctimas de todo esto, de este verdugo monumental llamado economía, finanzas, etcétera, política, etcétera, pero vamos a ser lo que vamos a pagar. ¿Cómo se va a recuperar todo eso? No lo sé, pero va a haber una sociedad antes de todo esto y una sociedad después de todo esto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque además el problema es que yo veo, y esperemos que haya una sociedad después de esto, ¿no? Porque es que... ¿Pero de qué forma, Miguel? Claro, al hilo de lo que comentabais, a mí lo que me preocupa es que muchas veces se regula y se legisla más pensando, ahora mismo Europa está pensando en el interés de los balances de los bancos que del balance de las familias, de los ciudadanos, y eso es lo preocupante del asunto, ¿no? Hoy en varios medios de comunicación así lo he manifestado. A mí me preocupa que se regule como se está regulando para los lobbies, y además que te lo dicen tan abiertamente el político. Tú vas a Europa normal. Y son los lobbies los que mandan, bueno, pero vamos... Sí, los círculos de poder son los que tienen la sartén por el mango. ¿Dónde queda el ciudadano? ¿Dónde queda la democracia en los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Qué margen tiene el ciudadano para que el político, que es su representante, al final lo represente realmente? Yo creo que en muchas de las decisiones que se están tomando, el 90 y tantos % no es así, ¿no? Y la verdad es que el tema es preocupante porque hemos hablado de desahucios. Yo hoy me he reunido con el Banco de Alimentos de Cádiz, la situación es tremenda, que me manifestaban. Vas a cualquier reunión de cualquier empresa y están pensando más en cerrar, que menos Mauricio, que por suerte me ha dado una alegría tremenda con su empresa hoy. Pues hay muchas empresas que están pensando en cerrar, en que no saben qué va a pasar de aquí a final de año. Es que cerrar es una solución para ellos, es una solución. Entonces, eso es lo que me preocupa, y por eso el ciudadano tiene el desapego, porque lo único que ve que para lo único que cuentan con él es para que pague más impuestos, para que haga una aportación más, para que el esfuerzo sea colectivo. Y para que vote. Y para que vote cada 4 años. Sí, es cierto eso. Pero, vamos a ver, yo es que creo que aquí hay un gran desánimo, ¿no? Estamos muy decepcionados. Yo personalmente estoy muy decepcionado con cómo se están haciendo las cosas. Muchísimo, porque yo apostaba por un cambio que no veo. Hay cosas, hay pequeños destellos, pero claro, luego vas viendo poco a poco y dices, es que yo pensaba que podía hacerse una política con dos agendas. Una agenda pensando en Europa, pensando en la prima de riesgo, pensando en la bolsa, pensando en el Banco Central, en Monti, en Draghi, en quien quieras, en quien quieras. Pero una agenda de base fundamental para nosotros. Sí. Y esa agenda no existe. Pensando en don Mariano García Peláez, su señora, los niños y doña Carmen No existe Rodríguez. una agenda que esté haciendo que haya nuevas empresas. En este último recorte se ha quitado la ayuda a la contratación. No me cabe en la cabeza. O sea, es que además es una cosa que tú no vas a recaudar por eso. Lo que vas a hacer es dejar de recaudar. La ayuda a la contratación fuera. Y luego, por desgracia, esa segunda agenda no existe porque no hay nadie que ha dicho estas medidas que se están tomando, por ejemplo, con el IVA, donde se han tomado anteriormente en países en crisis como en Portugal o en Grecia, pues no han funcionado. Al contrario, ha sido la puntilla, ¿no? Ayer estaba escuchando yo una entrevista a Jongueras, peluquero, sí, hombre, y le preguntaban cómo iba a repercutir la subida del 8 al 21%. ¿Y él qué dijo? Se puso con su voz. ¿Qué dijo? Estaba enfadadísimo. Y dijo, vamos a ver, en Portugal esta medida, exactamente la misma, se tomó hace un año. Sí, porque hay que recordar que él tiene peluquerías. Sí, él tiene una empresa Portugal, y él hablaba, en España es una franquicia. Y él hablaba de que en realidad él pues tiene un problema de empresa, pero esa empresa pequeña de peluquería de barrio, su problema es o cierro o cierro. O gano menos dinero. No, es que ni siquiera. Entonces, él decía, es que Portugal se tomó la misma medida y han cerrado un año 3.000 peluquerías. ¿Qué se está buscando aquí? Pero, mami, ¿qué se está buscando? Sí, Termino. Sí. La subida del IVA como medida recaudatoria es un error gravísimo. Y esto lo dice todo el mundo menos el gobierno.
Pero mira, empiezo por el final, tuyo concretamente. Es cierto que la experiencia demuestra que países que están atravesando por dificultades económicas, lo peor que pueden hacer es subir impuestos, naturalmente, porque eso no alienta el consumo. Hasta ahí podemos estar totalmente de acuerdo y de hecho lo estamos comprobando. Estamos en pleno verano, a final de julio. Normalmente lo que se compra en las grandes superficies, la gente lo que compra, bueno, pues son alimentos, productos de ocio, ropa, etcétera. Se está comprando material escolar ahora. Y no en septiembre, porque el día 1 sube el IVA y pasa del 8 al 21. Estamos totalmente de acuerdo. Es de lujo, es un artículo de lujo. Es un artículo, o sea, no es un artículo. Un lápiz es un artículo de lujo. Por eso digo, pero bueno, al margen de eso, que se puede estar, y de hecho estoy de acuerdo contigo, sin convertirme yo en adalid ni defensor de nadie, un ejemplo gráfico, por ejemplo, tú te metes en una casa y tienes para evitarla y tienes que limpiarla y ponerla en condiciones. Si tú te metes solo en la casa, no vas a poder limpiar el polvo a la vez que barres el suelo, porque se te están cayendo las paredes. Tú solo o haces una cosa o haces la otra. Si cuentas con ayuda, podrás aguantar la pared y limpiar el polvo mientras que el otro termina y barre el suelo. ¿A qué me refiero con esto? El actual gobierno no ha tenido tiempo de gestionar ni de legislar. No tiene tiempo, no ha tenido tiempo, vamos a ver, Mauri. Ha tenido tiempo para subir el IVA y eso es una legislación. Bueno, pero no ha tenido tiempo, quiero decirte que lo importante de un gobierno que es que gestione y que gobierne, que legisle y que tome medidas como la que acabas de decir de ayuda al emprendedor. Tú has tenido mucha suerte, te lo has currado, pero tienes mucha suerte. ¿Las ha quitado? No, pero eso le digo, al emprendedor, la ley de autónomos, que era algo que se tenía que haber hecho ya. Son muchas cosas. ¿Que no se han hecho? No es normal que un autónomo esté pagando 300 y pico de euros todos los meses cuando en países que no están pasando por nuestra dificultad, y ojo, que a Alemania ya se le empieza a ver un poquito el colmillo, a Alemania se le empieza a ver un poquito el colmillo en cuanto a la economía. Todo eso no hay tiempo de hacerlo todo a la vez. Y si encima de todo eso, y termino rápidamente, cuentas con una oposición, ¿vale?, que prometió hace 7 meses que iba a ser responsable, cuando hay que demostrar la responsabilidad, es como los buenos amigos, que están contigo para reírte, pero también están contigo cuando lloran. En este momento le ha tocado a España llorar, porque nos está tocando llorar. Y en ese momento es quien tiene que hacer causa común con el gobierno, es la propia oposición. Y con esa ayuda nos está contando, o se barre o se limpia el polvo. Solamente te digo 2 cosas. Uno, si tú me pides que me corte la mano, enséñame tu muñón. Vale, de acuerdo. Eso para empezar. Vale, de acuerdo. No, es que es importante. Y segundo, países peores que nosotros no han tomado esta medida de subir el IVA. Por ejemplo, Grecia ha puesto un IVA reducido para el turismo. Pero el tema de Grecia no es igual que el tema de España. No, es mucho peor. Es mucho peor. No, pero quiero decirte que no y en lugar comparemos de a subir España el con IVA, Grecia. lo bajan. Y en cualquier caso, tú hablas de tiempo. ¿Han tenido tiempo para tomar estas medidas y no han tenido tiempo para hacer esa ley de emprendedores? Perdóname, termino una cosita. ¿Han tenido tiempo para hacer una medida fantástica que es pagar a proveedores deudas y durante todo este tiempo no se ha pagado nada? Es que la deuda a los autónomos, a las empresarias, la deuda de la administración, se lo estuve escuchando ayer precisamente a Lorenzo Mor, estaba hablando en la radio y lo estaba diciendo, es que hemos acumulado desde que ha llegado el gobierno otra vez deuda, no se ha pagado un duro. Entonces, ¿de qué me sirve que me pagues lo antiguo y me hables de confianza y llevas desde enero sin pagar? Gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, así no generas confianza. Y tú has llegado aquí al gobierno para generar confianza. La oposición no cuenta, son 180 y pico. No, una mayoría absoluta para hacer lo que tú quieras. No, Perdóname, sí. Para hacer lo que tú quieras. Y si no llegas a un acuerdo con la oposición, hazlo. Pero esto no, tú no venías a hacer esto. Venías, y por eso hablo yo de las 2 agendas. ¿Tienes que subir el IVA? ¿De verdad tienes que subir el IVA? Yo personalmente creo que es un error gravísimo. En cualquier caso, igual que el IRPF, igual que todas estas imposiciones al ciudadano. Pero mira, eso... Y ahí vuelvo a lo de cortarme la mano. Yo me corto la mano, pero muéstrame tu muñón. Te repito, se puede estar de acuerdo. Repito, yo no tengo que defender absolutamente a nadie. Ellos están ahí porque la gente le ha votado, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que tenían muchas esperanzas puestas, eso también no se discute, también es cierto. Pero también es verdad que no sabían lo que iba a haber, de que esto iba a derivar. Vamos a ver, que no es el eufemismo clásico, Mauri, de decir no es recurrir a lo recurrente, no, para nada. Es simplemente tener gente trabajando para esa segunda agenda que digo. Pero es que no hay dedicación. Pero mira, lo mejor en situaciones a los españoles difíciles, no hay Mauri, dedicación. Lo mejor en situaciones difíciles, al menos en mi humilde opinión, lo mejor en situaciones difíciles es ver la cosa con la mayor de las objetividades. Cuando más dificultades hay, es cuando más hay que fajarse. Cuando más hay que tranquilizarse, no sé si estáis de acuerdo, cuando más tranquilamente hay que ver las cosas, fríamente, ¿vale? Visceralmente no, porque visceralmente corres la injusticia de ir hacia donde no tienes que ir, ¿vale? Y de caer lo que no tienes que caer. Verlo fríamente,
Todo esto, me imagino, a mí me gusta mucho la cocina y guisar. Todo esto, y tú sabes, tú eres un magnífico cocinero. Un gran plato, cuando está cocinado realmente, es cuando ha reposado. Ahí le sacan los sabores, los gustos, le sacan las cosas, pero deja reposar la comida. Hay que dar un tiempo, vamos a dejar reposar todo esto, que eso es algo muy revuelto, pero tendrá que parar en algún momento. Miguel Ángel Orlando. Perdón. Yo digo, en el tiempo cuando vino Felipe González, en el momento determinado que ganó las elecciones, parece que teníamos conflicto con todo el mundo y en sus elecciones que nosotros vamos a cortar, que tal. Cuando empezó a abrir cajones, se encontró que en realidad hasta cierto punto ningún compromiso de los que había hecho se podía... Lo de OTAN de entrada no, por ejemplo. Se podía llevar a cabo. Eso me imagino, como aquí la transparencia y los españoles somos de esa manera, o los políticos son de otra manera, nunca se sabe lo que hay detrás. Yo siempre pienso como individuo de pie que estas elecciones últimas, por ejemplo en Andalucía, cuando lee uno el Boja y la cantidad de dinero que salieron en el momento de las elecciones o cuando estaba en el momento a Sudamérica y tal, eran millones de euros, pensando de que no iban a gobernar. Ahora en el momento determinado empiezan a gobernar y no hay ni un duro, o sea que no hay ni un duro. Eso es lo que querían dejarle al Partido Popular. Yo comprendo perfectamente lo que tú estás diciendo, o sea que quiero decir que sí, que era necesario ya un año. A veces nos parece rápido poder solucionar el problema de España, pero ni uno clarificó cómo estaba España, ni los otros sabían cómo estaba España. Ese, para mí, desde mi punto de vista, es el problema. ¿Qué es lo que sucede? Esto va a ser lento. Le estábamos comentando a micrófono cerrado que aquí el problema es que ha habido una cantidad de malversaciones, una cantidad de delitos y que nadie está en la cárcel. O sea, que no vemos en un momento determinado. Y como los delitos son políticos, seguramente eso no entrará en la cárcel. ¿Qué es lo que pienso? Yo no sé si darle al Partido Popular una especie de confianza durante X tiempo. Este es mi punto de vista. No soy político y por lo tanto no sé todo el mare magnum que hay montado con respecto a la posibilidad. Yo siempre, cuando hablo de todas esas cosas, siempre me derivo a la sanidad y al anticlado, que es lo que me gusta, el medio ambiente, ¿no? Pero aquí, desde el punto de vista político, yo estoy de acuerdo contigo que seguramente no han tenido tiempo para eso. No han tenido tiempo, pero por la ignorancia de los No, pero sobre todo porque Mauricio, tan torpes no pueden ser. No, tan torpes no. Pueden serlo más. Vamos a hacer una acción que es negativa a todas luces, que nos va a llevar a la ruina. Una cuestión. Vemos hablar a Montoro, vemos hablar a Rajoy, pero detrás hay un número ingente de gente que no hace otra cosa más que pensar en la situación de España. Pero no en los ciudadanos. Yo estoy viendo que no hay una segunda agenda. Te digo una cuestión. ¿Las empresas tienen que adelantar el IVA o este gobierno lo quitó? Lo quitó, ¿verdad? Pues sí. No lo ha quitado. Las empresas siguen adelantando el IVA. Qué curioso. 6 meses, 7 meses, ¿cuánto tiempo tienes para anunciarlo, que se quede ahí y las empresas siguen adelantándole el IVA al gobierno? O sea, factura emitida, IVA pagado. Emitida, pero yo no la he cobrado, pero toma el IVA. A eso me refiero. Y este gobierno dijo, esto hay que hacerlo, y se aplaudió. Claro. Lógico, pues no se ha hecho. ¿Por qué? Es que a lo mejor no ha habido tiempo. ¿Cómo que no ha habido tiempo? Hay gente que no es torpe, o es más torpe o es muy lista, porque eso no se ha hecho. Y eso se debería haber hecho. Es una de las pocas cosas que puede decir, es que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Oye, perdona, es que esto es simplemente que en lugar de cobrar hoy, cobras pasado mañana. Ya está. A lo mejor porque si tú me pagas con 8 meses, ¿no? Con 2 años, con 5 años de retraso... Yo he pagado un IVA que 8 meses está ahí en la... Oye, amigo... Y es una de las justicias que venía a hacer este Partido Popular de Mariano Rajoy. Pues no lo ha hecho todavía. Y tiempo ha tenido para hacer este cambio en la normativa. Pues no lo ha hecho. Sí es cierto que la situación es dramática, ¿no?, en la que está España, ¿no? Pero sí yo creo que hay 2 aspectos achacables a la situación actual y al gobierno actual, ¿no? El primero, yo creo que ha faltado firmeza. Y firmeza en el anterior gobierno y en este. Decirle a Europa, mire usted, que esta receta ahoga a los ciudadanos que tengo y que lo están pasando bastante mal. Y digo esto porque precisamente una semana, 10 días antes de las medidas que anunció Rajoy en el Congreso de los Diputados y que suponen la subida del IVA y demás, pues Rajoy mismo decía que ahora tocaba acelerar. Pues se ha pisado el freno, pero además se ha echado el freno de mano con este tipo de medidas. Por lo tanto, y además se dice en el Congreso de los Diputados que es que no me gusta este tipo de política, es que es la que me imponen. Pues mire usted,
hay que decirle a Europa, y yo creo que esa firmeza es la que tiene que ganar a España todavía, hay que decirle a Europa, mire usted, pues, señora Merkel, usted se está equivocando. ¿Y por qué digo esto también? Y lo enlazo con el segundo error que creo que está cometiendo el Gobierno y que cometió el anterior, que es que aquí nadie es responsable de nada. Es decir, el ciudadano está pagando con el IVA rescate bancario que Bankia o ahora las propias comunidades autónomas que estamos viendo pidiendo en oleada dinero al Tesoro y rescates y demás. Eso al final lo que se han gastado unos pocos lo estamos pagando el 90% de los españoles, ¿no? Y eso sí es achacable al Gobierno, porque sí es cierto que ya lleva unos cuantos meses y no veo visos porque que vaya a haber a corto o medio plazo una legislación de responsabilidad. Sí, yo creo que la idea que lanzaba Mauricio al principio a mí me ha quedado muy clara y ahí me he sentido muy bien representado por ti, ¿eh? Porque es verdad, el ciudadano, ¿dónde queda el ciudadano, no? Que es al fin y a la postre el sufridor de todo esto y el protagonista de todo esto. Todo esto no existiría si no existiéramos nosotros, uno a uno y en familia. Vamos a hacer la primera pausa. Mauricio, ¿vas a decir algo más? Bien calentito, me gusta, Mauricio, pero será después de la publicidad. Es el verano. Bueno, pues continuamos. Antes de conectar con Almudena, a mí me gustaría mostraros, es un poquito largo, voy a ver si puedo leeros lo más importante. Dice José Jiménez Soria, que yo creo que nos ha escrito más veces, dice, nos envía, yo creo que es un correo de estos, bueno, que se van pasando uno a otro, para entender un poco sobre el Banco Central Europeo, nos dice. Te aconsejo su lectura. Dice, bien, entonces pregunta. Dice, ¿qué es el Banco Central Europeo? Dice, el Banco Central Europeo es el Banco Central de los Estados de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro, como es el caso de España, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, etc. ¿Y de dónde vino el dinero del Banco Central Europeo? Dice, el dinero, o sea, el capital social es el dinero de todos nosotros, los ciudadanos de la Unión Europea, en proporción a la riqueza de cada país. Así, a Alemania le correspondió poner un 20% del total. Los 17 países de la Unión Europea que se adhirieron al euro entraron en conjunto con un 70% del capital social. Y los restantes 10 países de los 27 estados contribuyeron con un 30%. Dice, y es mucho dinero, dice, el capital social era de 5,8 billones de euros, pero al final del año pasado se decidió hacer un primer aumento del capital desde que fue creado hace cerca de 12 años en 3 fases, a finales del 2010, a finales del 2011 y a finales del 2012, hasta elevar el capital del banco a 10,6 mil millones. Billones serán, ¿no? Sí, claro, 10,6 billones de euros. Entonces, si el Banco Central Europeo es el Banco de Estados Unidos, de estos estados, ¿puede prestar dinero a España, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, etcétera? Como cualquier banco. ¿Puede prestar dinero a cualquiera de sus accionistas? No, no puede. ¿Por qué? Porque bueno, son las reglas. Y así sigue un poco. Eso... Es muy didáctica la lectura, pero es muy largo. Con 2 sucursales. Sí. Que son Francia y Alemania. Hay que decir que el Banco Central Europeo, el señor Draghi, que es el presidente, es el que se está negando, además, yo creo que lo hace como a nivel personal. A mí esto me da siempre un poco de pudor. Cuando sale alguien, este señor es italiano, puede ser irlandés o español, ¿no? Pero el señor dice que no puede comprar deuda a España, pues ¿por qué no? Porque no está para eso. Y es un poco, no sé, es como si hubiera tomado vida propia el Banco Central Europeo y ya es un poco indomable, ¿no? Pero comprará deuda cuando se lo diga Alemania y ya está. Claro, eso no es de simple. O sea, que no es la Unión Europea, es la Unión Europea alemana. Bueno, claro, pero hay una cosa, yo no sé si aquí nuestro espectador nos dice Juan José, ¿no? Sí, José Jiménez Soria. José, no sé si dice la fecha ya que es tan didáctico, la fecha de creación. Yo creo que era el 2 de mayo del 98. O 3 de mayo del 98 cuando se creó el Banco Central. Sí. La creación del Banco Central Europeo es exclusivamente dejar la política monetaria en manos de Alemania y Francia, pero en manos de Alemania. Es así de simple. Alemania es la que está haciendo... Y nosotros cederla, perdona. Exactamente. Y nosotros cederla. Ajá. Pero Alemania es uno de los países que está haciendo más negocio con España, que más dinero está ganando con la situación española. Sí. Sí, seguro, vamos, eso cualquiera que te... Ellos se financian al 1 claro. y poco, y nosotros al 7 y mucho. Hoy estaba al 7,7%, creo que había subido ya casi al 8%. O sea, una auténtica barbaridad. Al borde de una suspensión, de una quiebra técnica de un país. Claro, en el momento que tú tienes que pagar más intereses de lo que realmente ingresas, llega a la quiebra. Alemania está ganando mucho dinero con España, muchísimo. Y como Alemania también lo está ganando Francia.
Bueno, y Finlandia ha puesto las condiciones que ha puesto, naturalmente. Y el resto de países, el Banco Central Europeo, con la filosofía con la que nació, que era buena, se ha... la palabra, permitidme que le diga que se ha prostituido, evidentemente, y se ha prostituido a unos mercados que, querámoslo o no, hoy lo que priva a la sociedad son números, son fríos números, nada más que eso, y es simplemente eso. Nos preocupamos mucho de la prima de riesgo, que todos los días vemos como sube a niveles escandalosos, que también eso habría que hablar tranquilamente sobre la prima de riesgo, porque la realidad es mucho más alta la italiana que la española, es la realidad. El riesgo económico de Italia yo creo que es el doble que el de España. ¿Qué ocurre? Que interesa vender que la de España es una situación extremadamente delicada. Y lo hace el señor Draghi, que es italiano, como tú bien dices, y que preside el Banco Central Europeo, y que de forma sistemática se niega a calmar los mercados comprando deuda española y enfriando el tema un poco. ¿El por qué? Él lo sabrá, evidentemente, pero no es otra cosa que negocio. Negocio. Fijaos, dice, está claro, los bancos precisan ganar alguna pequeñez. Dice, el Banco Central Europeo, de mayo a diciembre del 2010, prestó cerca de 72.000 millones de euros a países del euro, a la llamada deuda soberana, a través de un conjunto de bancos al 1%. Y ese conjunto de bancos prestaron a los estados, a España, a Portugal, a Grecia, al 6 o el 7. Dice, pero eso es un negocio redondo, ¿no? Le preguntan. Solo por ir a Bruselas a buscar dinero, fíjate lo que se llama. Dice, no tienen que ni siquiera desplazarse a Bruselas. La sede del Banco Central Europeo está en Alemania, en Frankfurt. Tomando a Portugal como ejemplo, en el crédito a Portugal los bancos ganaron, atención, entre 3 y 4.000 millones de euros. Yo creo que tú lo has resumido perfectamente, lo que acabo de explicar hace un momentito. Es eso simplemente. El Banco Central Europeo debiera ser precisamente esa entidad a la que contribuyen, según su riqueza, los distintos países que forman parte de la Unión Europea, para en momentos delicados se creó con la bonita, yo diría que loable misión de salvaguardar el euro como moneda única europea, evidentemente, pero que ha derivado en todo esto, que es un banco que hace negocio como otro cualquiera, simplemente que beneficia a países. De hecho, lo acabo de decir, la sede está en Alemania, está en Frankfurt. Alemania es la principal sucursal del Banco Central Europeo. Francia también se ha subido al carro. Italia está indemne porque Draghi preside el banco. A mí también me sorprende que mientras que la señora Christine Lagarde, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, aconseja un día sí y otro también que el Banco Central Europeo intervenga, no solamente a favor de España, sino también a favor de Italia, pues el señor Draghi hace oídos sordos. Y esto sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Y los mercados, se habla mucho de los mercados, ese eufemismo de los mercados. Pues los mercados no son nada más que inversores que, aconsejados por quien sea, especulan con la deuda española. Cuanto menos, por eso menos mal la medida del lunes, que se tomó de prohibir en la bolsa española las operaciones a corto, porque si no, no sé de qué estaríamos hablando ahora, y estamos a miércoles nada más. Y se ha hablado de las operaciones a corto de hace mucho, o sea, que quiero decir que esto es una cosa que se veía venir, se veía venir. Aquí falta un poco yo es que voy a ser un poco autocrítico como país. Yo creo que la falta de autocrítica, de examen de conciencia que tenemos es alarmante. Cuando ayer el exgobernador del Banco de España estaba en el Congreso compareciendo y estaba el secretario de Estado y todos lo único que hacían, perdón por la expresión, es echar mierda fuera, así es lo que yo lo veía, yo alucinaba, yo decía, pero ¿cómo puede ser que Miguel Ángel Fernández Ordóñez esté diciendo no, la culpa es de Aznar y Zapatero por el ladrillo, de Rajoy por el no sé cuánto, de Zapatero por el no sé qué? Ahora yo no tengo culpa de nada. No, es que no. Y el otro igual, esto es que no, la culpa es de todo el mundo. Oye, vamos a ver, cuando hablamos de justicia, y si un tío sale y dice, señores, pues hemos podido cometer errores, eso es muy poco. ¿Cómo que hemos podido cometer errores? Decía Campa, ¿hemos podido cometer errores? ¿Pero cómo que hemos podido cometer errores? Pero si nos habéis llevado a esta situación, ¿cómo que hemos podido cometer errores? Vivimos en una politocracia, no vivimos en una democracia. Vivimos en un gobierno de políticos. Eso es lo que vivimos. Y eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Sencillamente, porque la política manda por encima del pueblo y está por encima del pueblo. Los intereses están por encima de los ciudadanos. Y se está demostrando día a día. Se demostró con el Partido Socialista y se está demostrando con el Partido Popular. No se gobierna para los ciudadanos. No se gobierna para el Estado. Se está gobernando ahora mismo para Bruselas y para los políticos y no se gobierna para los ciudadanos. Yo es que personalmente creo que el tema del Banco Central Europeo podemos quejarnos todo lo que queramos, pero nosotros hemos llegado a esta situación, hemos llegado a este punto y aquí habrá muchos fallos en el Banco Central Europeo, pero los fallos los hemos cometido nosotros, yendo a esta situación.
Bueno, fijaos, es que lo que acabas de decir, Mauri, me lleva a leer la última parte, ya termino, que José Jiménez Soria nos envía sobre el Banco Central Europeo. Bueno, habla de una serie de tropelías que se han cometido. Dice, ¿pero metieron a los responsables en la cárcel? Una pregunta a alguien anónimo. Dice, en la cárcel, qué disparate. Entonces, ellos, los que montaron la cosa, ingenierías financieras, sofisticadísimas, sabrán aplicar el remedio. Solo ellos podrán poner orden en la casa. Dice, está claro que hay algunas personas más comprometidas, como Raymond McDaniel, que era el presidente de Moody's, o una de esas agencias rating, que clasificaron la actividad para pagar la deuda de Portugal, Grecia como fondo, tiraron los países. No era esto lo que quería yo leer. Quería leer, dice, bueno, entonces los políticos... Está en manos de ellos arreglarlo, si quieren. Y pone aquí, en algún sitio, hombre, los políticos generalmente son amigos de los banqueros. Entonces, lógicamente, pues los políticos esperan que una vez cuando acabe su mandato, pues sean tratados con benevolencia. Sí, pero estos amigos. Si me permite, Agustín, hay una es un frase... poco a lo mejor exagerado, pero tenía que ver. Si luego termina su carrera política y entrar en consejos de administración de bancos, eléctricas y otro tipo de empresa, dígase, pues no sé, pues ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Si lo hacen todos. Pero si, y vivimos con ello. Perdona, está aquí, perdóname, Guillermo. Sí, y nuestros gobiernos aceptan una cosa así, dice, nuestros gobiernos, por un lado, son en la mayor parte amigos de los banqueros. Todos los partidos políticos lo son, pone aquí. O están a la espera de sus favores, o de un privilegiado empleo cuando ya no consigan los votos necesarios. Bueno. Se puede decir más alto, pero no más claro, evidentemente. Pero hay una frase, a mí me gusta mucho hablar claramente porque además lo agradece el espectador. Hay una frase que se utiliza muy popularmente en todas partes, que se suele decir cochino el último. ¿Vale? Y esto es eso. Ahora mismo, cochino el último. ¿Dónde es? En Europa. Las economías emergentes, llámese Brasil, llámese China, llámese la India, llámese Pakistán, son los que están manejando ahora mismo la Unión Europea, aunque no lo creáis. Y son los que están comprando países. Y están trabajando porque en situación de riesgo económico, en la que unos países están más, como el caso de España, y otros menos, pero también lo están como Alemania, como Francia, como Holanda, como Luxemburgo, etcétera, como todos esos países, ellos son los primeros que van a salir indemnes de todo esto. ¿A costa de quién? De, como siempre ocurre toda la vida, del más débil. Y el más débil ahora mismo es España, es Italia, es Portugal, es Irlanda, son esos países, pero que hay que mirar lo que viene de fuera. Es un ataque constante al euro, y el euro no es la moneda privativa de España, es la moneda de varios países que forman la Unión Europea. Es un ataque constante al euro. Y todo, tú te pones a mirarlo y es todo, va todo por ahí. Sí. El Banco Central Europeo es un banco que trabaja para ganar dinero, para que entre dinero a costa de, o mejor dicho, con beneficio de Brasil, con beneficio de la India, con beneficio de todos estos países. El problema es que la propia Unión Europea está en crisis y desde hace bastantes años y está en una fase de rediseño, ¿no?, de la misma, ¿no? Y el problema es que no hay liderazgo político, porque aunque Alemania lleva la voz cantante, pues por mucho que quiera la señora Merkel, no tiene el liderazgo que tenían los políticos de hace unos años, ¿no? Y ese es el problema. Trasladado a España, pues estamos en la misma situación. No hay liderazgo político, hay una situación de indefinición, de hoy digo una cosa y mañana hago totalmente la contraria porque me la imponen. Y claro, ahí cuando uno, si yo fuera a montar una empresa, a invertir, y me encuentro con esa situación de indefinición, pues yo me guardo el dinero para mejor momento o lo invierto en otro país donde la seguridad es mayor que en España, ¿no? Y esa es desgraciadamente la situación actual, la situación de nuestro país. Yo normalmente escuchando pienso, no sé, desde mi punto de vista de desconfiado, de andaluz, igual, ¿habrá algo, una mano negra que quiera cargarse el euro? O sea, esa es una pregunta. Y sobre las crisis, yo me acuerdo que entonces estaba la peseta, hubo una crisis bestial en España, donde el turismo en realidad vino para abajo. O sea, yo lo contacté en la Costa del Sol, que hubo un momento determinado donde tú podías, si hubieras tenido dinero, comprar casi media Costa del Sol. O sea, era... Y entonces esa crisis... Yo cuando ves los medios de comunicación hoy día te puede empezar a... Es mejor ir a ver Clan y ver eso porque en realidad hasta cierto punto termina uno con un cabreo horroroso desde por la mañana, de las tertulias hasta por la tarde. No lo sé si la crisis ha sido aumentada por los medios de comunicación, porque están continuamente exacerbándolo entre los de la televisión, que ahora tenemos 18 canales y que todos dicen lo mismo, salvo el que da película, que es el sitio donde yo me meto. ¿Y a dónde hay que ir? A donde yo me meto, pero en realidad hasta cierto punto es que hay una población con miedo.
en el sitio donde yo me muevo, de medio ambiente, o sea, de lo que me muevo, con un terror total al puesto de trabajo. Claro. Con no se puede hablar de una serie de cosas. Hay que estar una cantidad de trámites horrorosos. Yo creo que tiene miedo desde el que manda hasta el que llega al final. Y por lo tanto es lo que yo he notado. No lo noté, y yo soy de la cuna de la dictadura de Franco, no he notado ese miedo tan horroroso. Yo antes lo iba a comentar al principio, cuando estábamos hablando que estaban aumentando los padecimientos psicológicos, psiquiátricos y de todo tipo. Vamos a ver, nuestros padres y nuestros abuelos las han pasado tela, ¿eh? Tela. Ahí no había depresión, no había leche, o si la había era tirar para adelante. Y ahora es como que somos mucho más vulnerables en todos los sentidos, ¿no? Sí. ¿Y qué te ha pasado? Dice, que se me ha quedado el banco con el tercer coche de mi mujer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? hay un También problema. hay gente así, ¿eh? Es que nos hemos acostumbrado a comer jamón y cuando toca comer mortadela es complicado, ¿no? El estado de bienestar es impresionante. Nos han creado un entorno que yo alguna vez lo he comentado en este programa. Nos han creado. No nosotros. Si tú a mí me das, yo lo cojo. Te regalo el reloj, yo lo voy a coger. Claro. Las consecuencias de quedarme con el reloj no sé cuáles son, pero si tú me lo ofreces, yo lo cojo. Ese entorno que nos han creado, ese que nos ha hecho vivir, como yo decía alguna vez en el programa, vivir delante de un decorado que se nos ha caído. O nos lo han quitado el decorado. Y ahora es cuando realmente se nos muestra la dura realidad. Es así. Evidentemente a lo bueno te acostumbras. A lo menos bueno o a lo malo, como estamos, no te acostumbras nunca. Y ese entorno artificial que nos han creado, que nos han hecho vivir o nos han hecho creer que era la única forma de vivir, son las estructuras que ahora están cambiando en el mundo entero, creo, particularmente en Europa, que nos ocupa. Eso toca cambiarlo por completo, es otra forma de vivir distinta. Hay quien se adapta y hay quien no se adapta. Si a ese cambio de forma de vivir, a ese cambio estructural que está viviendo la sociedad en nivel general, para no irme por la rama, no nos adaptamos a ello o no lo sabemos hacer de forma conveniente, veremos a ver cuáles son las consecuencias finales de todo este asunto. Vamos a hacer ya el paso a nuestra querida Almudena. Almudena, ¿estás lista? Bien, pues nos va a hablar. Pues sí, Agustín, ya estoy aquí preparada para contaros todo lo que transcurre en este 25 de julio en cuanto a información. Y es que hemos conocido que la Junta de Andalucía va a aplicar recorte en los sueldos de los altos cargos. También lo hará en los coches oficiales. Solo lo podrán utilizar los consejeros y los viceconsejeros. Así lo anunciaba Carmen Martínez Aguayo, la consejera de Economía y Hacienda, en rueda de prensa, aunque afirma que el parque móvil se mantendrá. Cada consejería dispondrá de vehículos de incidencias para altos cargos y solo tendrán coche oficial consejeros y viceconsejeros. La consejera afirma que el ahorro será indirecto. El bipartito andaluz confía en ahorrar 3 millones de euros al año, reduciendo de más de 200 a menos de 40 los coches adscritos a los altos cargos de la Junta de Andalucía, aunque el Ejecutivo de Griñán va a mantener un parque móvil de incidencias que garantiza la asistencia a los responsables autonómicos a los que en virtud del plan de reequilibrio financiero se les niegue el chofer oficial. Lo anunciaba, como hemos dicho, la consejera de Hacienda y Administración Pública, que ha detallado que a partir de ahora solo habrá vehículos oficiales para consejeros o miembros del Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta y los viceconsejeros o asimilados, aunque en cada consejería habrá vehículos para atender la necesidad de despliegue en el territorio que pueden tener los distintos servidores públicos de cualquier órgano directivo. Y se aviva el conflicto en Gibraltar después de que mostraran su malestar los dos gobiernos, el del Reino Unido y el de Gibraltar. Y es que la Guardia Civil española apresuró un barco que en época de veda estaba capturando atún rojo en aguas gibraltareñas. La Guardia Civil decomisó un atún rojo de más de 200 kilos en el barco gibraltareño. El encargado de negocios de la Embajada Británica se ha quejado ante Asuntos Exteriores. La embarcación fue trasladada a puerto por una sanción administrativa. Los agentes comprobaron que el sistema de la embarcación recreativa parecía estar practicando labores de pesca, aunque según ha aclarado las fuentes, levantaron también sospechas por tratarse de un punto de la bahía de Algeciras habitual para la comisión de alijos de droga. La embarcación gibraltareña fue interceptada el pasado viernes por la Guardia Civil en aguas de la bahía de Algeciras. Por ello se dio parte a la patrullera del Servicio Marítimo, la cual se aproximó a la zona. La embarcación fue trasladada a puerto por una sanción administrativa.
Y en pleno verano tenemos que hablar del turismo y de las vacaciones. Y es que han caído el número de pernoctaciones aquí en Andalucía en un 1,3. No es lo único que cae, ya que el precio también ha caído en un 1,4%. Y es que Andalucía llega a menos turismo respecto al mismo periodo del año 2011. Los hoteles andaluces registran el pasado mes de junio un total de más de 4.300.000 pernoctaciones. Supone una disminución de más del 1% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras los precios descienden casi un 1,5%. Andalucía sigue siendo uno de los principales destinos de los viajeros residentes en España, aunque en el mes de junio las noches que han pasado este colectivo en las distintas áreas han caído más de un 11% con respecto al mismo mes del año 2011. Por contra, las estancias del extranjero han aumentado en 193.000, lo que supone un 9,2% más. La estancia media se sitúa en casi 3 días por debajo de los 3,5 de España. Sin embargo, la provincia de Málaga es superior incluso a la nacional, con una tasa de 3,85 días, superando esa tasa también la provincia de Huelva. Hablamos de medio ambiente, de la situación del campo y de las escasas lluvias que ha habido en Andalucía durante este año. Y es que desde 1987 no se registra un año tan seco en Andalucía. La Confederación Hidrográfica pide prudencia en torno a este asunto. En el último cuarto de siglo, pocos años han sido tan secos como este. Lo advertía la Confederación, que calcula que las precipitaciones desde el 1 de octubre hasta ahora han sido un 70% menos que la media histórica. Gracias a las reservas almacenadas durante los últimos años, en los que se registraron importantes precipitaciones, la campaña de riego se ha podido desarrollar con normalidad. Los responsables de la mayor cuenca andaluza aseguran que los consumos se están produciendo y que se corresponden con lo establecido en la Comisión de Desembalse del pasado 23 de mayo, pero reclaman prudencia en los riegos para no superar los máximos pactados. Pues Agustín, compañeros, hasta aquí la actualidad de este miércoles. Recordarles a nuestros telespectadores que nos pueden dejar su opinión a través de diferentes medios, a través de las redes sociales, a través del contestador automático, a través del correo electrónico. Vuelvo a dar paso a plató para que nuestros contertulios continúen opinando sobre todos estos asuntos. Muchas gracias, muy bien dicho y muy bien presentado. Almudena, enhorabuena por tu trabajo diario en esta parte del programa Andalucía Debate. Don Guillermo, ¿qué hacemos? ¿Coches oficiales? ¿Atún rojo? Bueno, atún rojo se lo vamos a dejar. Sí, a Mauri. El atún rojo va a hablar mejor él, ¿eh? Es especialista. El atún para más. Hombre, el tema de los coches oficiales, eso como le gusta decir a nuestro querido compañero Juan Carlos, eso es de traca. Sí, hombre, a ver, verás tú, este es el ahorro de chocolate del loro. Porque sí. No se puede decirle al señor Aguayo. Me parece muy bien que diga, que salga que diga, oiga, que tenemos 2.200 coches oficiales y vamos a dejarlos en 200. Bien, aplauso para la señora Aguayo, ¿no? Pero que diga, vamos a reducir coches oficiales. Primera cuestión, no ha dicho cuántos. Segunda cuestión, pero los dejamos a disposición de quienes los utilizan. Vale, pero ¿quién paga el coche, el mantenimiento? Porque el coche gasta gasolina, el coche tiene un seguro, paga impuestos. ¿Eso quién lo paga? ¿Lo sigue pagando la Junta de Andalucía o lo va a pagar el que va a usar el coche? Y tercero, si tú quitas el coche, no tiene coche oficial, que hay un chofer que lo conduce, ¿qué haces con el chofer? Porque tampoco los despiden. Con lo cual, repito, un ahorro de chocolate del loro, porque claro, no vendes los coches, los sigues utilizando, no despides a los choferes, no digo que despidan a nadie, ojo, que los reubiquen, pero bueno, esas personas siguen ahí. Con lo cual, ¿dónde está el ahorro? Dice que el ahorro se verá, y viene publicado en la prensa hoy, se verá progresivamente el ahorro, pero progresivamente ¿hasta cuándo? ¿Hasta que lleguemos al caso de Cataluña? Habla claro, ¿tú qué crees que pretenden con este anuncio? Impacto. Vale. Esto es vender humo, Agustín. Esto es un impacto simplemente. Calmar un poquito y tranquilizar a la gente que se acerca el mes de agosto y en el que va a haber mucha gente que va a poder disfrutar, que necesitan disfrutar de descanso y de vacaciones, que cualquiera de los de la Junta de Andalucía, cualquiera de los altos cargos, no estén, como yo decía un domingo, un chiringuito tomándose un tinto de verano y vengan por detrás y te vengan un cosqui y te protesten, oiga, ¿qué pasa con esto? Ya han tranquilizado a la gente, vamos a pagar la paga de julio, vamos a vender los coches, llega el mes de agosto, esto se diluye, las Olimpiadas, tracatrá, y en septiembre aquí no pasa nada porque siguen viajando todo el mundo en los coches y el chofer sigue exactamente igual con una camisa nueva.
Lo del ahorro indirecto es muy gracioso, ¿no? A la hora de decirlo, ¿no? ¿Qué medida de ahorro va a haber? Bueno, pues va a haber un ahorro indirecto, ya se verá, ¿no? Hombre, yo, si me permitís la broma, más que quitarle los coches a los altos cargos, debería haber dejado los coches y quitar los altos cargos, que eso sí que hubiera sido un auténtico pues también, ahorro, ¿no? Pues que yo creo que es lo que... Pues también. Me temo que no entrarás nunca en el gobierno de la Junta. No, ni aspiro. Ni en ningún otro, ¿eh? Con esa mentalidad ni Hablas demasiado claro, macho. No, seguro que no. Pero además, esto lo enlazo yo con otra noticia que ya criticábamos aquí debates atrás, ¿no? Y es que aparte no solo de tener coches oficiales, el problema es que se les paga los 1.800 euros de alquiler, antes Mauri lo decía, para todo. Joder, si tienes un coche oficial y un chofer, puedes dormir todos los días en tu casa. Pues las provincias tampoco es que estemos hablando, como mucho a lo mejor estamos hablando de 200 kilómetros, como muy lejos lo que se está haciendo. Pues no te metas en política también, ¿no? Que es otra cuestión. Pues vamos a ver, vamos a reducir también esa partida de alquiler, que también sería un ahorro importante, ¿no? Pero sobre todo los altos cargos, ¿no? Lo que yo veo que deberían hacerse recortados. Es que me parece alucinante lo que le estás pidiendo a todo el político, que haga lo que hace el ciudadano. No esfuerzo. Cientos de kilómetros todos los días para ir a trabajar, pues estás mal de la cabeza. Lo que nos está pide, claro que no va a ir a ningún gobierno. Mira, Agustín y yo los hacemos y no Claro, pasa nada. aquí estamos. Hay formas de ver este anuncio. Lo que ha dicho Guillermo y luego la segunda forma. Lo que ha dicho Guillermo me refiero a Agostito, el chiringuito, que no me den la colleja tal y cual. Que yo creo que se la darán igual. Personalmente. Con la mano del bolsillo de Julio no creo. Yo creo que se la dan exactamente igual. Poderoso Está la gente caballero muy quemada, está la gente ya muy cansada y ya la gente empieza a tragar cada vez menos. Pero en cualquier caso, yo creo que las decisiones que tienen que tomarse es si son 2.000 coches y se quedan en 1.000 y hay 1.000 choferes. Esto has dicho, yo no quiero que echen a nadie a la calle, yo tampoco. Pero lo que no quiero es pagar un absurdo. Claro. Ni yo ni nadie. Entonces, si hay 1.000 choferes que se tienen que ir a la calle, se tienen que ir a la calle. Y así de simple, y se acabó. Lo siento mucho por los choferes. Pero si ha habido, como ha ocurrido, un aumento desorbitado de personal en la administración pública, sea por funcionario en plaza, sea por enchufados, sea por familiares, sea porque tengan méritos, por lo que sea, pero si ha habido un desorbitado, pues vamos a adelgazar eso. Eso es lo que hay que... Simplemente, el otro día Montoro, creo que fue Montoro, el que dijo, reducimos a lo que estrictamente dice la ley el número de liberados sindicales. Y resulta que es que había liberados sindicales por un tubo. Mucho más de lo que dice la ley. Mucho más de lo que dice la ley. Vale, los reducimos. Segundo punto, ¿quién los ha metido? ¿Quién los ha metido? Oiga usted, ¿ha sido usted quien ha hinchado a liberales sindicales? Cinematográfico ha quedado. Vale, sobran estos. Pero ¿quién ha metido esto? Claro. Sí que es verdad. Y por otra parte, vamos a ver, que el alcalde de Nueva York no tiene coche oficial. ¿Qué hace un viceconsejero de la Junta de Andalucía? ¿Dónde está eso? Con un coche oficial, con un chofer, con una casa, con un... Cágate encima. ¿Esto qué es? Pues vamos a acostumbrarnos a vivir como hay que vivir. Currando que ganan un pastonazo. Simplemente. Mauri, en Nueva York mola, ¿eh? En Nueva York hay 12 líneas de metro y en Sevilla hay una. Claro. Y sin terminar, que eso lo sabe bien Agustín, sin terminar la línea de metro. Pero mira, es como eso lo contamos aquí el otro día en el programa. Dentro de esas medidas de la Junta de Andalucía que sorprenden, yo es que para decir lo que dicen, más vale, mejor me callo. No digo nada, porque es que encima de que hace el ridículo, te cree que la gente es tonta. Y la gente afortunadamente no es tonta. Y menos con la que está cayendo, porque todo agudiza el ingenio. ¿Tú te crees que es normal que diga la Junta de Andalucía, vamos a comenzar, lo comentábamos el lunes, vamos a comenzar las medidas de ajuste, vamos a aplicar un ERE en el Parque Natural de Doñana? Bueno, pues han echado a los biólogos. ¿Y a los linces no los han echado? No, quiero decirte que a los que han enchufado siguen dentro. Sí, claro. Pues es lo que no es normal. Vamos a ver, claro. Usted tiene que gestionar una reserva de la biosfera. Mantenga usted en vez de 15 biólogos, 7. Y mantenga usted en vez de 3 laboratorios, pues 1. Pero, oiga, pero lo que usted ha enchufado al primo, al cuñado y al tío, pero esa gente no ¿qué hacen ahí metidos? Mira, definición de corrupción. ¿Contar los granos de arena de las dunas? Definición de corrupción. Cuando una cosa está corrompida. Cuando dices, vamos a tomar medidas para no tener que echar a estos. Perdón, ¿quiénes son estos? Y no me refiero a que tengan el carné del Partido Socialista, se llamen como se llamen de apellido, me da exactamente igual. Como si tiene el carné de los enemigos del PP o si son hijos de alguien del PP, me da igual. Cuando tú dices
al funcionario, te quito la paga, te bajo el sueldo, te quito las ayudas de acción social, que por menos mal que las quitan, estas cosas de la guardería te ayudo, te voy a poner una gafa gratis, te voy a pagar la universidad, todas estas cosas que estamos pagándole aquí a los funcionarios porque sí, porque es bonito. Bueno, pues todo eso quítalo fuera. Hala, vamos a quitar productividad, vamos a bajar la dieta de no sé cuánto, has hecho así y te pago 5 euros más. Bueno, pues todo eso lo quitas para no echar a los que han entrado irregular en la Junta de Andalucía. Claro. Eso es corrupción. Porque está el sistema corrupto. Pero no corrupción porque haya un delito, no, corrupción en su definición más amplia. Y un gasto no productivo. Más amplia. Es decir, si tú quieres que al que le tienes que dar, le tienes que dar. Lo que es justo, este es mi sueldo, no me lo toques. Y ya está. Dejadme hacer la última pausa del programa porque esto está muy bien. Esto está que arde, que diría el otro. Volvemos ya con el último bloque. No os mováis. Hay que reconocer. Antes de empezar a escuchar las cosas que nos habéis dicho desde casa, desde el lugar donde hayáis hecho las llamadas, me gustaría que tocáramos el tema de ese atún de más de 200 kilos. ¿Quién lo pillara? Qué rico está. De atún, yo creo que quien más puede hablar es aquí. Orlando. Claro, Orlando puede decirnos alguna cosa de los abusos. Bueno, prepararlo. Los abusos. No, pero más que para prepararlo, del atún, lo que precisamente es la cosa, son los abusos que hay con esto. Yo sí os puedo decir, lo que yo sí puedo decir es que dan muchas veces gato por atún. Bien. Por atún rojo. Y hay que tener mucho cuidado, mucho ojo y saber qué es lo que se compra. Sí, y que el atún rojo no cuesta. Os mienten diciendo que es atún rojo y el atún rojo realidad no cuesta 17 euros el kilo. Eso no es verdad. Eso no es verdad, no existe. ¿Y qué es? ¿Otro tipo de atún? Otro atún, ¿eh? Sí. O te dicen atún rojo fresco de Almadraba, de Barbate, y le ponen todas las etiquetas del mundo. ¿Cuánto cuesta? 22 euros, imposible. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Bueno, ¿y qué ha pasado en Gibraltar? Pues que, curiosamente, Gibraltar, el gobierno de Gibraltar... ¿Qué ha pasado en España? Y después en España, porque... Y ahora hablamos de Gibraltar. Hombre, el conflicto pesquero de Gibraltar con España, absurdo por otra parte, arrancó, creo que fue en el mes de abril, cuando el gobernador principal el ministro principal de la Roca dijo que no, que las artes que utilizaba España, que eran ilegales y que en sus aguas, el tema lo conocemos todos. Se volvió a recrudecer el otro día con un apresamiento por parte de la Guardia Civil de un pesquero gibraltareño que capturó ese atún de casi 260 kilos, atún rojo, que no se sabe si es rojo, pero el atún rojo, efectivamente, como dice Mauri, cuesta muy por encima de los 45 y 50 euros el kilo. El atún rojo fresco, el de Almadraba. Pero se les ha pillado y se ha apresado a esa embarcación con un atún que supuestamente está fuera de cuota y que además está ya en veda, si no me equivoco. Sí, está en veda. No se puede capturar. Y que no ha hecho más que reabrir de nuevo, y eso también lo conoce perfectamente Orlando por el tema medio ambiente, pero que ha vuelto de nuevo a reabrir la herida del conflicto creado por el gobierno de Gibraltar, por el gobierno del Reino Unido, mejor dicho, con España en tema pesquero. Creo yo que es así. Lo del atún rojo, está en peligro de extinción, esa es la realidad. O sea, yo hice un curso de 2 días sobre el atún rojo y la orca, entonces empecé a mirar la orca, que es la base de las almadrabas, o sea, que si no existiera la orca le sería muy difícil o no existiría la... En Barbate, que es un centro neurálgico de las almadrabas, pues yo incluso he estado en una levantada de la cual lo que me di cuenta es que estorbaba. Esa es la realidad, yo no voy más porque lo que hago es estorbar. Pero sobre el atún rojo, que en realidad se hacen verdaderas barbaridades, porque va a ovar frente al Mediterráneo, frente de las Baleares, normalmente ahí es donde se hacen verdaderas. Los japoneses utilizan helicópteros que están totalmente prohibidos y cuando los ven que están en el momento del enamoramiento les lanzan una especie de red y atrincan todo lo que ha habido por haber. Y los de aquí, pues una parte la compran también los barcos. El atún rojo era la vida de Barbate, ¿no? Y como anecdotarios quiero deciros que muchas veces el atún rojo, huyendo de la orca, llega a la playa de Barbate y se queda allí varado. Y entonces cualquiera que lo toque, le ponga las manos encima, pues es suyo, totalmente. Son 3.000 euros aproximadamente. Sí. Anecdotariamente también, pues quiere decir que eso pesa aproximadamente 300 kilos y no se puede trasladar. Y si te encuentras solo, pues
pues tú puedes marcharte y entonces llega otro, poner la mano y decir que es suyo. ¿Sabe usted ¿Eso ha pasado? ¿Eso ha pasado? ¿Saben ustedes lo que hacen? Sí, eso es ley allí. ¿Saben lo que hacen? Es que le quitan el corazón, se llevan el corazón y se va en busca de ayuda. Entonces cuando vuelve, si alguien ha puesto la mano, dice ¿dónde tiene el corazón? Y por lo tanto garantiza de que ese atún es suyo. ¿Me dice el realizador que él nunca ha visto ninguno ahí varado, nunca? Y Sí. supongo, Juan, que tú vives por ahí, ¿o qué? Hay varamientos, sí, hay varamientos. ¿En Barbate vives, Juan? Sí, hay varamientos, sí. Sí. Yo porque el grupo Trafalgar, que pertenece a ese, e incluso delfines también, ha habido varados en Barbate, hacen muchos cursos sobre la supervivencia de ese animal, sobre todo los delfines, para lanzarlo otra vez al agua, ¿no? Cómo se tiene que proteger. Vamos a ver, lo que hay que decir es que la Guardia Civil ha cumplido con su deber, ¿vale? Estaba en aguas de jurisdicción española. Han abordado el barco, han visto que llevaban un atún, estaba en veda, por lo tanto, ¿y ahora quién se ha cabreado? Pues se ha cabreado Gibraltar, que aduce que tiene todo el derecho del mundo a poder pescar en esas aguas que no son suyas. Estaban a 8 millas y pico, pone en la noticia. Sí. No son aguas ni muchísimo menos, ni de Gibraltar, ni muchísimo menos. Y de otra parte, el tema del delito ecológico, que es pescar el atún fuera de temporada, se llama en veda, creo que es. Veda. Atún de veda, y de eso es un delito para la legislación española, y por tanto la Guardia Civil le da igual que el barco fuera gibraltareño, canario o sanluqueño. Lo ha apresado, ¿vale? Y ha creado o ha reabierto, dicen, el gobierno de Gibraltar, un nuevo conflicto, que no creo que sea conflicto. Pero no asustemos tampoco a los espectadores. No. Lo digo por una cosa. Ahora mismo, si uno va a un mercado y se encuentra un atún rojo, ese atún no es ilegal. No, evidentemente no. El atún que está en el mercado, y aquí tenemos compañeros que están en Barbate, efectivamente, es un atún legal. De hecho, todavía hay atún rojo en el mercado. Y además está certificado, tiene su carnet de identidad puesto. Eso es que hay que tenerlo cuidado. Pero es cierto que además este verano se ha visto también una noticia de un barco chino que ha ido al Mediterráneo y estaba allí poniéndose las botas de atún rojo, ¿no? Es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la almadraba estaba muerta. La almadraba de Barbate no tenía ya futuro. Quien la ha relanzado ha sido precisamente los japoneses. O sea, si no es por Japón, no hay almadraba a día de hoy. Ahora hay que tener en cuenta que, claro, lo que nos ha pasado con muchas artes de pesca antiquísimas y que realmente respetan esto, es que nos pasamos siempre un poco, ¿no? Y claro, este año, si no me equivoco, toda la almadraba estaba vendida de antemano, si no me equivoco. No sé si incluso la de Tarifa también, yo creo que también. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que sea atún rojo o sea lo que sea, da la sensación de que siempre que llega el Partido Popular a Madrid, tiene que haber un problema con Gibraltar. Es que siempre tiene que haber conflicto con Gibraltar cuando está el Partido Popular. Porque con el Partido Socialista no ha habido problema, claro. Que los sientas en una mesa y les das todo lo que quieran, pues ¿cómo va a haber problema? Entonces, el Partido Popular, yo no sé, ya cada uno que piense dónde tiene que estar Gibraltar en las negociaciones, o no tiene que estar, o se tienen que enfrentar, no se tienen que enfrentar, cada uno que piense como quiera. Pero con el Partido Popular tenemos una línea con Gibraltar y con el Partido Socialista tenemos otra. Dos puntualizaciones muy rápidas a ese tema. Lo primero, el tema del atún y el tema de la pesca. Efectivamente, la almadraba estaba casi muerta, cuando es el arte de pesca más antigua que existe. Su tiempo coincide precisamente con la antigüedad, por decir más concretamente, la ciudad de Cádiz, ¿no? Que es la más antigua de Occidente. Son más de 3.000 años de ese arte de pesca. Primera. Segunda cuestión, fue con el anterior gobierno cuando efectivamente cedimos en la cuota de la pesca del atún, que se redujo ostensiblemente, con lo cual los japoneses compraban, decían, ¿qué se llevan todo el atún? No, es que la cuota no la han bajado y tragamos por esa reducción de cuota. Ahora se está de nuevo negociando o renegociando pues el que se nos vuelva a dar la cuota que tenemos. Y el tema que dices tú del Partido Popular simplemente se ha opuesto a que exista algo tan demencial como es un tripartito. Ahí tiene que discutir soberanía nacional solamente el Reino Unido y España. No pinta nada el ministro principal de la Roca. No, eso iba a comentar yo, ¿no? Yo me abstraigo ahora, voy a hacer la afición, me abstraigo de mi condición de español y el sentido patriótico, ¿no?, que pueda tener por el tema, ¿no? Y lo miro desde la perspectiva de que, bueno, que escucho el conflicto en boca de España, escucho el conflicto en boca de Reino Unido ahora, Gibraltar. Y bueno, y lo que no escucho es Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea tiene que establecer un marco claro a la hora de la relación entre dos países miembros, porque a mí no me vale que la pelea sea España-Reino Unido, ¿no? Gibraltar, no.
quien tiene que ser interlocutor es Reino Unido. Yo creo que esas reglas de juego tiene que ser Europa a la que tiene que marcarlas. ¿Qué juega aquí? ¿Qué juega aquí? Pues volvemos a lo del principio del debate. Interés puramente económico y financiero. Y Gibraltar no se le toca porque es un paraíso fiscal con importantísimas empresas que están ganando muchísimo dinero y evadiendo el fisco en la Unión Europea. Hay algo bien, algo está bien. hemos hecho algo bueno a lo largo de nuestra vida en la parte occidental del mundo. Podemos ser negativos. Todo es negocio, todo es que economía. media España se está quemando y que tal, pero bueno, vamos a ver. Todo es dinero al fin y al cabo, todo. Y lo que dice Miguel Ángel es cierto. El paraíso fiscal que tenemos aquí a la vuelta se tiene a la vuelta de la esquina, a pocos kilómetros de la provincia del sur de España, la provincia de Cádiz. Eso es un paraíso fiscal. Gibraltar financia la City británica. Lo financia. O sea, fijaros la cantidad de millones y millones y millones, de miles de millones de libras que se mueven en Gibraltar. Un lugar que tiene, creo que eso no llega ni a 20.000 habitantes, y tiene 80.000 empresas registradas. Es que me lo pones así, que lo que me apetece es asociarme a ellos. Y esas empresas españolas, esos despachos de abogados españoles, por Sotogrande, deportistas por de La élite. Línea, por tal, no sé qué, que tienen sus negocios en Gibraltar. O sea, Claro. no, los malos no son siempre... Dejadme, Juan, ¿estamos a cuántos minutos? Bueno, pues vamos a un par de llamadas, tenemos que escuchar, por favor, vamos con ella. El motivo es que estoy escuchando hablar de los españoles. Y efectivamente, los españoles todos queremos más y copiamos unos de otros y demás. No, la gran verdad es que España siempre ha sido un país de poetas y de ladrones. Ya no quedan poetas, ya lo que queda o quedamos somos ladrones. Por eso nos va como nos va. Muchas gracias. Hombre, la picaresca española dentro de la Habla literatura se clarito. inventó aquí. La picaresca es un género literario que se creó en España. Sí, el Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes, con eso digo todo. La novela por antonomasia. Pondría un Escrita por un tal anónimo. que ha dicho poetas y políticos, y que ya no quedan poetas, ¿no? Poetas y Exacto. ladrones. Poetas y quedan- políticos, ¿no? No, Poetas y ladrones. Y ladrones. Poetas Y y poetas ya no quedan, poetas. solo quedamos Poetas y ladrones. políticos, ¿no? Hemos dicho. Ah. Mauricio, viene muy rápido. Si es que viene muy fresco, macho. Yo no he dejado de venir aquí a los programas, ¿vale? Yo no he dejado de venir. Vamos a por otra llamada. Yo lo único que tengo es que una hija mía quiere entrar en una posición y porque no ha nacido aquí, porque mi mujer y yo nos fuimos para Inglaterra, yo nací en Inglaterra, pero al poco tiempo nos vinimos para aquí y ahora pues mi hija no puede entrar en las posiciones porque dicen que no es andaluza. Gracias. Bueno, supongo que son unos andaluces que tuvieron una hija en Reino Unido, trabajando allí, que la hija ha querido presentarse en unas oposiciones y ya le niegan la posibilidad porque no es andaluza. Eso ha parecido entenderse en la... Yo no lo he entendido bien, Esto es- pero vamos, esto es le damos la posible. recomendación, ¿no? Que se saque el carnet. De conducir. Bien, conducir, por perdón, ejemplo, claro, por ejemplo. Por supuesto. Vamos a por otra llamada. Hola, buenas noches. Yo creo que los políticos no son la solución, ahora mismo son el problema. Por eso yo creo que una solución que tendríamos fácil, lo que pasa es que quien le pone los cascabeles al gato es la Junta de Andalucía, porque pasa la historia y que haya un gobierno desde arriba que controle más pequeño y más delgado. Yo me siento orgulloso de ser andaluz y no tengo ningún problema, pero en Murcia me encuentro perfectamente, en Albacete, en La Coruña y en Ciudad Real. Me encuentro perfectamente, no tengo ningún problema ni me salen sarpullidos. Insisto, me siento orgulloso de ser andaluz, pero no necesito ningún sello que me diga que soy andaluz. Muchas gracias. Hombre, el orgullo de ser andaluz aquí yo creo que queda sobrado, por supuesto. A pesar de todo, no tenemos lo que nos merecemos en cuanto a lo que es los políticos andaluces. Yo no me siento extraño en otra comunidad española, por otra parte, para nada en absoluto, porque me siento en mi país, que es España, que sí digo y lo mantengo, que está subdividida en 17 mini países. Eso sí también lo digo, claramente y abiertamente. Me muevo libremente por la comunidad cántabra, por la comunidad valenciana, pero no es normal que me mueva de Andalucía y me vaya a la comunidad cántabra y tenga un sistema distinto, legislativo, sanitario, educativo, etcétera, distinto al andaluz. Eso ahí también lo digo. Pero extraño no me siento. El otro día salió una, no sé si lo vi en una televisión, la noticia de que ahora Ruiz Gallardón quiere unificar, ¿no? El sistema informático de la justicia y tal, no sé cuánto, y resulta que
que es que cada comunidad autónoma tiene un sistema propio y no se pueden poner en común, y se han gastado un dineral en el proyecto. Claro, y hay comunidades autónomas que se han unido entre ellas para hacer uno propio. Sí, pero hay amiguismos. Hay amiguismos aquí. Oye, esto cuesta mucha pasta. Vamos a hacerlo juntos. ¿Por qué no te asocias? Entonces, pues, oye, los de al lado, no pues La Rioja la hace con Castilla y León. Pero Madrid tiene el suyo, Cataluña tiene el suyo, tal, no sé cuánto. Entonces, claro, dices, y en esto... Una forma de abaratar cosas. Y en esto es en todo. Pero eso es lógico. Pero yo no termino de entender la llamada. ¿Por qué dice lo de sentirse orgulloso de ser andaluz? No, va por algo. Es que no sé si va por algo. Yo quería entender que alguna decía que crítica se movía por España en otras comunidades y que se sentía cómodo. Claro, yo por lo menos he entendido eso. No, hombre, pues no sé. Pues, eso va más, yo creo que va más en el tema de la persona. Si a lo mejor la idea de nación no la tenemos muy clara los españoles. Ya. O sea, a veces no tenemos clara ni la idea de comunidad, ni la idea de barrio, ni la idea de ciudad. O sea, salvo que juegue el equipo nacional, ¿no? Que entonces sacamos todas las banderas. Pero luego ¿no? quitamos la bandera, ¿eh? Sí, la quitamos. Quítala después. También es verdad. Pero que es un problema, o sea, lo que tú dices, yo me he sentido bien en todas partes, salvo en una serie de comunidades donde en realidad hasta cierto punto mi castellano andaluz no ha sido muy bien aceptado, ¿no? Pero que quiero decirte que para mí la idea de nación abarca todo, o sea, seguramente por mi edad, por la que tengo, ¿no? Que España era ante España y no eran las 17 comunidades que hay en un momento con una legislación correspondiente. La legislación andaluza, de la cual yo cuando ejercía un cargo pues he estado combatiendo esta legislación, deja mucho que desear incluso machaca al individuo totalmente y sobre todo si no pertenece al partido correspondiente. Vamos a por otra llamada. Hola, buenas tardes. Mire, soy un simpaticante de vuestro programa y quería contar una cosa. O sea, tengo 64 años de edad, he ido me han mandado a hacerme unas pruebas y me han dado cita para dentro de 8 meses. Si tengo algo serio, ¿qué pasa con eso? Porque las pruebas de lo que me han mandado, los resultados van a ver dentro de 8 meses. Gracias. Gracias, esta llamada ya la emitimos hace un par de días o 3. De todos modos, vamos, muestra un caso que yo creo que se ha repetido y se repetirá. No, se repite en el sistema sanitario, se repite muchísimo. Y luego es lo que hemos dicho muchas veces, la cantidad de usuarios que están montándose desde el punto de vista de su problema de medicalizando. Pero las citas yo creo que fallan en un momento determinado porque hay una especie de mare magnum informático dentro de la Junta de Andalucía. No, pero sobre todo que se miente, Orlando, porque se dice desde el gobierno andaluz que no hay lista de espera. ¿Sabes? Y sí pues yo tengo personalmente, mi esposa se partió el tobillo. Hace muchos años, no es de ahora, ni del mes pasado, ni del último. Se partió el tobillo y pedí para rehabilitarla y le dijeron que hasta dentro de 4 o 5 meses. Entonces yo lo que fui a decir, si se quedaba coja, ¿a quién le iba yo a pedir responsabilidad? ¿Y qué tuve que hacer? Pues con un fisioterapeuta particular y entonces la reanimó. Cuando ya la llamaron ya estaba totalmente rehabilitada. Claro, ya te dieron cita, ¿no? No, o sea, ellos entienden, hay que definir lista de espera. Sí. Y lo que nosotros, que somos los ciudadanos, entendemos por lista de espera, el político no lo entiende como lista de espera. Es de otra forma y tal. Que para eso tienen gente para eso. Pero en cualquier caso, yo hablaba el otro día con un empresario que tiene supermercados y me estaba diciendo, oye, que es que estoy viendo que es que un médico que entra en el SAS a trabajar es que tiene menos sueldo que una cajera de mi supermercado. O sea, puede ser que tenga menos sueldo un médico que una cajera de mi supermercado y trabaja más horas. Y tiene mucha más responsabilidad. Y evidentemente nada contra las cajeras, pero mucha más formación y requiere, porque claro, tiene que responder, ¿no? Y ese es el sistema sanitario tan fantástico, ¿no? Que hemos tenido y que tenemos y al que vamos. No tenemos ningún problema con el personal. Cuando el personal, los funcionarios salen a la calle, yo cada vez que veo a los funcionarios salir a la calle, mira que yo he sido muy crítico con los funcionarios, porque claro, yo veo que hay ciertas cosas que sí son líneas rojas. A un funcionario no le puedes tocar el sueldo. Y todas las barbaridades que se han hecho de personal en la administración, que se hacen, claro, el funcionario está empezando a despertar. El funcionario tendría que haber hablado hace mucho de eso, porque no ha hablado el funcionario. Ahora el funcionario se ve atacado. Pero claro, es que médicos, enfermeras, enfermeros, todo es personal y no tienen culpa ninguna en que a este hombre le hayan dado 8 meses para esto, no.
Ellos hacen lo que pueden hacer. Y el problema es que los recortes casi acaban de empezar. Sí, sí, sí. Porque esta situación de 8 meses, estamos hablando a lo mejor que se ha planteado sin situación de recorte, pero el otro día salíamos al paso en Cádiz, la Unión de Consumidores, para preguntarle a Hospital y a un sindicato médico, porque aparte de los recortes que ha planteado la Junta, dentro del centro hospitalario Puerta del Mar, pues hay recortes adicionales por parte de la gerencia. Por lo tanto, ¿qué conlleva? Pues huelga de médicos. Y lo vamos a intentar mediar para que no haya esa huelga de médicos. Claro, si hay huelga de médicos y le toca a este señor que ha llamado ese día, hay huelga 8 meses, pues que vuelva a pedir cita y otros 8 meses más. Otra vez, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, nos vamos. Es el momento de la despedida. Cerca de las 10 de la noche. Don Mauricio. Tengo ganas de cenar atún rojo. Yo también. Me entra un hambre. Oye, de O me como verdad, un atún, o me se como- saliva. Pensando en atún rojo, se O me saliva. como un atún o me como un llanito. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué bueno! Me ¡Qué como bueno un llanito! Me voy a comer un llanito. Oye, No tengo, Don Orlando. no tengo ningún inconveniente de aceptar la invitación a Don qué Rojo. bueno. Vamos a ir varios. Sí, Orlando, gracias, como siempre. Don Miguel Ángel, La semana muchísimas que viene. gracias, compañero. Encantado. Vale, un saludo a todos los consumidores andaluces. Que ya quedamos pocos, ¿no? Quedamos Ya cada somos vez menos. El año del consumismo, coche, consumismo. Yo mismo piso con todo. Con todo. Yo me voy a ayudar a coger el atún que pesa 300 kilos. Entre Orlando, tú, Miguel Ángel y yo nos comemos. Eso en una sentada no la acabamos. Eso en una sentada, hombre. Le quitamos primero el corazón y le ponemos la mano encima. Sí, eso seguro. Yo si puedo me guardo un par de kilos, porque lo pagan a cuánto, a 45 euros. Bueno, lo hay más baratito, Vale, bueno, Ahí va ese baratito. no es rojo, es colorado. Nos vamos. Mañana a las 8:30 tenéis una cita con nosotros. Gracias por estar ahí, de corazón.